Hello class, ya damos inicio a una nueva clase de lenguaje. Comenzamos la semana pasada, el mes de julio, y esta semana vamos a finalizar la unidad número 1. Para finalizar esta etapa vamos a hacer la revisión de varios conceptos que hemos utilizado a lo largo de esta unidad. El trabajo de esta semana consiste en 2 etapas. En la actividad número 1 encontrarás una tabla con diferentes conceptos. Tú tendrás que explicar qué significan estos conceptos, pero no buscando en el diccionario. Piensa en el concepto e intenta explicarlo con tus propias palabras. Esta actividad la puedes realizar de manera individual o en parejas. También en grupos de 3 o 4 estudiantes. Pueden intentar reunirse de forma virtual para definir todos los conceptos en conjunto y así puedes facilitar tu trabajo. Si por esas casualidades hay algún concepto que no pudieron definir, pueden esperar a la clase Zoom para resolver dudas. Así pueden enviar la guía completa posterior a la clase. En la actividad número 2, deberán crear un organizador gráfico. El desafío es emplear la cantidad de palabras que indica tu guía. Pero, ¿qué es un organizador gráfico? Acá vamos a resolver algunas dudas. ¿Qué son entonces? Herramientas visuales que se presentan por medio de signos o dibujos, de ahí el nombre gráfico. Nos presentan información, pero al mismo tiempo nos muestran qué relación existe entre esa información. Y de estas formas nos facilitará la visión de la estructura de un texto. Entonces, buscamos realizar una síntesis lógica y gráfica donde exista un sentido de dependencia entre conceptos o ideas principales y secundarias. A ver, entonces, vamos recapitulando. Sinteticemos. Son esquemas visuales porque nos permiten ordenar la información de forma visual, ¿cierto? Son estructuras de significado porque cada concepto o idea tiene un sentido y la unión de estos conceptos va formando nuevos sentidos. De esta forma vamos a crear representaciones de conceptos y también de procesos. Para crear un organizador gráfico involucraremos habilidades como identificar, ordenar, comparar y clasificar. Pero también desarrollaremos el pensamiento crítico, podrás comprender vocabulario, interactuarás con el tema y construirás conocimiento. Uno de los organizadores gráficos más comunes, aunque tú no lo creas, es nada más y nada menos que el calendario, o también conocido como almanaque. Es una matriz que ayuda a reunir, distribuir y compartir información. Cuando usamos un calendario, las relaciones emergen y nos ayudan entonces a tomar decisiones, como qué día tenemos para ir al cine con algún amigo o alguna amiga. Los diferentes tipos de organizadores gráficos que veremos a continuación tienen formas físicas diferentes, y cada una de ellas resulta apropiada para representar un tipo particular de información. Escojan el organizador gráfico que usarán para esta actividad. Recuerda usar la mayor cantidad de palabras de tu esquema. Además, si quieres puedes realizar más de un organizador gráfico. El primero que estudiaremos es el mapa conceptual, que busca sintetizar, pero al mismo tiempo relacionar de manera significativa los conceptos contenidos en un tema. Como vemos en la imagen, podemos insertar nuestra información dentro de un óvalo o un rectángulo, como es este caso. Tenemos en la parte superior un concepto, que sería el concepto más importante. Luego, una palabra de enlace que va relacionada a 3 conceptos principales que están conectados. Estos conceptos están relacionados a conceptos secundarios, obviamente, a través de enlaces. Además, están unidos por medio de una línea inclinada, vertical y horizontal llamada conector o línea ramal, que une ambas ideas. Los descriptores de estos elementos pueden ser 1, 2 o 3 palabras que describen la conexión. Se escriben cerca de los conectores o sobre ellos. Estos descriptores sirven para saber qué tipo de relación tienen ambos conceptos. Se debe considerar la jerarquización de conceptos tomando en cuenta su grado de inclusión, comenzando por los conceptos generales, en la parte superior o los más inclusivos, y terminando de este modo en los más específicos o en los menos inclusivos.
Las flechas se pueden utilizar en los conectores para mostrar que la relación de significado entre las ideas o conceptos unidos se expresa primordialmente en un solo sentido, o en ambos sentidos cuando se considera indispensables. El siguiente organizador es el esquema. El esquema muestra de forma gráfica las ideas subrayadas de un texto. Esto nos da la oportunidad de que con solo mirar el esquema te puedas hacer una idea del tema, haciéndose mucho más fácil de entender. Se elabora haciendo una lectura primero, subrayando las ideas más importantes del texto. Tienes que utilizar palabras claves o frases extremadamente cortas sin ningún tipo de detalle. Para esto debes leer el texto de manera comprensiva y revisar las ideas principales, secundarias, títulos, subtítulos y los ejemplos si es que es necesario. También puedes realizar el esquema con llaves. Habitualmente suele ser recomendable expresar todas las ideas principales a la izquierda y a la derecha todas las secundarias. Siguiendo esto, también es útil que uses mayúscula para recalcar los conceptos o ideas fundamentales, y minúscula para los elementos que son parte de ellos. Los mapas mentales. ¿Qué es un mapa mental? Son gráficos que de manera esquemática representan un concepto central y su correlación jerárquica con otras ideas complementarias. Organizaremos las ideas asociándolas mediante palabras claves, imágenes, dibujos o colores que relacionan los diferentes elementos partiendo desde una idea principal. A diferencia del mapa conceptual, este mapa mental no tiene una estructura preestablecida. El mapa mental reúne solo los puntos importantes de un tema e indica de manera muy sencilla la forma en que estos se relacionan entre sí. Las telarañas. Este organizador muestra de qué manera unas categorías de información se relacionan con sus subcategorías. Son útiles cuando se requiere una lluvia de ideas, sirven para organizar la información antes de iniciar un escrito y suelen emplearse para ilustrar historias o caracterizaciones. Así es como el concepto principal se ubica en el centro, organizándose todo desde ahí hacia afuera. Y los enlaces hacia afuera vinculan otros conceptos. A diferencia de los mapas conceptuales, no incluyen conectores, si te das cuenta, solo flechas o líneas. Así que no construyen proposiciones y las imágenes, obvio, tienen que respaldar las ideas o conceptos representados. Nuestro siguiente organizador gráfico es una línea de tiempo. Sí, quizás este organizador no es el más apropiado para esta ocasión, pero lo vamos a conocer de todas formas. La línea de tiempo nos permite ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que podemos visualizar con mucha claridad la relación temporal entre ellos. Es muy común para representar épocas históricas, pero para confeccionarlas debes identificar los eventos y las fechas, tanto iniciales como finales, en que estos ocurrieron. Seleccionar los hitos más relevantes del tema estudiado y ordenarlos finalmente de forma cronológica. El organigrama. El organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o de cualquier otra organización que incluye la estructura departamental y en algunos casos las personas que las dirigen. Es hacer un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor. Acá vemos el organigrama político de Chile, donde el núcleo es el presidente de la República, quien se encuentra jerárquicamente en una posición superior que el resto de las personas. Continuamos. ¿Conoces este organizador? El diagrama de Venn consiste en dos o más áreas circulares que representan conjuntos, una totalidad de elementos que tienen una característica común, que se interseccionan compartiendo los subconjuntos representados por las áreas comunes. Suena difícil de entender, pero fíjate en este diagrama de Venn de la buena vida. Vemos que para obtenerla necesitamos equilibrar el dormir, la vida familiar y social, y el trabajo para poder conseguirla. La falta de una podría entorpecer el objetivo, y en este caso, por ejemplo,
enfocándonos solo en el trabajo y en la vida social, estaríamos exhaustos. Si solo trabajamos y dormimos sin tener vida familiar, nos vamos a sentir un poco incompletos. Pero si solo dormimos y tenemos vida familiar y no trabajamos, vamos a ser pobres. El siguiente organizador gráfico son constelaciones de palabras. Este es un ejercicio al que podemos dar diferentes usos. Sirve por un lado como una técnica de estudio para organizar una determinada información, pero también te sirve como disparador de ideas. A partir de un tema específico podemos buscar palabras o temas relacionados con el que vamos a desarrollar después, ya sea una historia, un ensayo, un artículo, un ejercicio al que se le da diferentes usos. Algunas veces sirve como técnica de estudio para organizar una determinada información. En otros casos puede servir como un disparador de ideas. A partir de un tema dado, podemos buscar palabras o temas relacionados con el que vamos a desarrollar después nuevos conceptos, ya sea una historia, un ensayo o un artículo. Esto, sin embargo, podría considerarse como también un globo expansivo, ¿cierto? Sería una técnica similar a las constelaciones de palabras, pero algo diferente. Aquí podemos ver el concepto central biblioteca, ¿cierto? Y en esta constelación de palabras vemos muchos términos que están relacionados. El siguiente es nada más y nada menos que la mesa de la idea principal. Este es un organizador que nos muestra la relación entre una idea principal y los detalles o ideas en las que se apoya y sustenta. Las ideas van en lo que sería la representación de las patas, ¿cierto? Y aquellos detalles serían las ideas secundarias, aquellos detalles o subtemas que ayudan a la comprensión de qué cosa, de este tema o de esta idea principal. Otro organizador gráfico muy similar a la mesa de la idea principal sería el templo del saber. En este caso tenemos solo conceptos. Esta forma de templo griego nos permite visualmente entender la relación de un concepto con otro que le sirve nada más y nada menos que de apoyo. Y este apoyo se representa a través de columnas. El siguiente es un peine. Bueno, se ve un poco sencillo. Es el más sencillo de todos y sirve para incorporar a un concepto todas sus posibles variantes. Acá, por ejemplo, tenemos el concepto central, que es cultura antigua, y sus posibles variantes. Este organizador gráfico se llama cadena de secuencia. Nos permite ordenar procesos o sucesos de izquierda a derecha mediante recuadros con texto unidos entre sí, por una línea, o también podría ser mediante flechas. Su objetivo es unir eventos o fases cronológicas, siendo útil para textos históricos, narraciones o lecturas sobre procesos genéticos, como la historia de la evolución, etc. Nosotros generalmente los usamos, por ejemplo, para comprender la secuencia de acciones en una narración. Así podemos saber cuáles son los hechos que ocurrieron al comienzo y cómo finaliza esta historia. El siguiente es el cuadro resumen. Este creo que tú ya lo conoces. Este organizador se convierte en una herramienta de representación del conocimiento de información, en la cual, de manera abreviada, se expresan conceptos, pero también características, interpretaciones o hasta ejemplos, y todos aquellos elementos que nos permiten clarificar y clasificar, dando a conocer un determinado tema o subtema. En este caso, el cuadro resumen tiene dos elementos. Estamos resumiendo las características e inclusive también los ejemplos de textos literarios y no literarios. Pero tú también podrías categorizar muchos más elementos. Y redoble de tambores, por último, pero muy importante, tenemos la infografía. Este organizador es una combinación de imágenes explicativas y fáciles de entender, las cuales están acompañadas
de texto, pero tienen el fin de comunicar la información de una forma visual, ¿cierto? Facilitando nuestra transmisión. Pero además de las ilustraciones, también podemos ayudar aún más al lector a través de gráficos que pueden entenderse o interpretarse instantáneamente. Las infografías se vuelven muy útiles y esenciales para representar la información que puede ser complicada de entender a través de un texto, por ejemplo, pero con la infografía le daremos una lectura mucho más didáctica. Con un simple golpe de vista se puede dar a entender hasta las cosas más complicadas. En esta infografía podemos observar los beneficios de la lectura. A ver, muchachitos y muchachitas, entonces, empecemos. O en realidad, empecemos el trabajo. ¿Qué hace falta para diseñar un organizador gráfico? Primero, define el concepto y ten claro cuál es el concepto, ¿cierto?, que vas a emplear para el núcleo del mapa. Es decir, todos los conceptos siguientes deben tener relación con este núcleo. La palabra más importante, el concepto más importante. Debes determinar cuál es la información, ¿cierto?, que vas a incluir, pero de esa forma también la información que vas a omitir. Luego debes jerarquizar los conceptos, ordenarlos según niveles o categorías de importancia, ya que hay elementos que ocupan una posición superior respecto a otros. Ya, de veras, no olvides que debes elegir el formato que vas a emplear. Puedes ocupar el que a ti más te acomode, ¿cierto? Que sea apropiado para el tema que estás expresando. Busca la forma de interrelacionar estas ideas. Tienes que usar nexos si es necesario. Ponle un título, ¿cierto?, que represente el contenido esencial de tu organizador gráfico. Bueno, chicos y chicas, vamos a dar cierre a esta clase. Recuerda que puedes trabajar en equipo. Si quieres, puedes trabajar individual, en pareja, de 3 o de 4 estudiantes. De esta forma podrías quizás, yo creo que facilitar el trabajo. Puedes enviar tu trabajo después de la clase Zoom, ya que si tienes dudas con algún concepto, en la clase Zoom podemos aclararlo. Así puedes entregar un trabajo muy completo. Recuerda que estos elementos son elementos que hemos trabajado en guías anteriores. Entonces puedes echar un vistazo a todas las guías que trabajaste anteriormente. Si en una de esas hay alguna guía que no hayas enviado, todavía lo puedes hacer. Y no olvides que los organizadores gráficos es una forma de organizar la información, mejorar y promover nuestra creatividad. La idea es que tu organizador gráfico obviamente sea de tu agrado. De esta forma podremos obtener como resultado un aprendizaje didáctico y efectivo. Mejoran y promueven la creatividad, así que vamos, que podemos crear más de un organizador si eso es lo que nos proponemos. Muy bien, equipo, hemos terminado el trabajo de esta semana. Muy buen trabajo.